Bien, ¿cómo percibimos el sonido? Dice que el oído y la audición, el sistema auditivo está diseñado por captar las vibraciones provenientes de ondas mecánicas, transformándolas en impulsos eléctricos que llegan finalmente hasta el cerebro, donde son interpretados como sonidos. Bien, eso fue lo que dije en la clase pasada. Su oído solamente interpreta lo que puede entender y lo envía a su cerebro para que su cerebro, ¿cómo le digo? Asuma o piense qué es lo que puede ser ese sonido, qué es lo que nosotros hacemos al escuchar. Bien, por eso que cuando usted va a tratar de hablar otro idioma o aprender otro idioma, le cuesta al principio por la fonética. Bien, por la manera en que se dicen las cosas o que se expresan las cosas mediante la fonética, se escuchan diferente. Entonces no es lo mismo aprender a hablar idiomas que son similares al español, como italiano, español, italiano, francés y portugués, que las palabras más o menos se parecen, entonces usted más o menos las entiende y es más fácil aprenderlo a hablar. Pero ya cuando hablamos de inglés, alemán, ruso, japonés, chino, que son palabras totalmente diferentes, que no tienen nada de relación a la fonética de nosotros, el cerebro no las puede percibir para interpretar o asumir que puede ser. Bien. Entonces, eso pasa bastante. Eso es lo que estamos hablando a la hora del sistema auditivo. Subraya eso que tiene ahí, por favor. Dice. ¿Qué página es? Página 186. Página 186. Ahora estamos hablando de, a continuación se describe las estructuras que forman parte del oído humano. La van a subrayar: oído externo, oído medio y oído interno. Esas a su vez se van a dividir en otras. Bien, estamos en la página 186. Entonces, oído externo está formado por pabellón auricular oreja y el conducto auditivo. Eso lo subraya, ¿bien? El pabellón auricular oreja es todo lo que usted se sienta acá afuera, toda su oreja. Y el pabellón auditivo externo es donde usted, cuando se pone el palillo de oído, se limpia. Ese es el pabellón externo. Bien, donde se concentra, no lo ve afuera la cera porque un poquito más adentro está todavía sigue siendo pabellón, así que él se concentra afuera. El pabellón capta los sonidos y esto penetra en el conducto auditivo que atraviesa los huesos del cráneo por un canal. Unos pelitos fuertes protegen la entrada del conducto y sus paredes segregan una cera lubricante. La cera que usted se limpia es la cera que lubrica el oído, más los pelitos que le salen a la mayoría de los hombres, que le sale bastante. Todos tenemos, pero hay algunas personas que no se le ven, porque esos pelos son pequeños. Eso es para limpiar el oído, para que usted se no meta cualquier cosa, igual que la cera, además de lubricar el oído, lo protege, porque a veces bichos o cosas que se le quieren meter no pasan la cera. Y ese pabellón, además de eso, es el que percibe el sonido. Si usted tuviera ese oído tapado ahí, ese conducto externo, usted no escucha, ¿no? Le ha pasado muchas veces cuando va al río, a la playa. No, mamá, que me cayó agua en el oído, tengo el oído tapado. Bien. Vamos ahora con el oído medio. Integrado por el tímpano, un sistema de mecánico formado por tres huesecillos, huesos muy pequeños, llamado martillo, yunque y estribo. Eso lo subraya. El oído medio está formado por el tímpano, que está formado a su vez por tres huesecillos muy pequeños, que son el martillo, el yunque y el estribo. Bien, el tímpano es lo que se rompe, es decir, que los huesos se rompen. ¿Por qué? Porque son huesos. Por eso es que eso se rompe, porque lastimosamente son huesos. Bien. Enseñárselo acá. Bien. Usted ve la moneda que está ahí, de ese tamaño son los huesos que usted tiene en el oído. Bien, el martillo, yunque y estribo. Bien, menos que una moneda de 25, esa es una moneda de 10 centavos. Mire cómo le queda en el dedo a la persona. Esos son los huesos que usted tiene en su oído. Por eso le digo que si esos huesos se rompen o se le rompe el tímpano, es muy difícil que alguien le diga que lo va a operar del oído.
Bien, lo pueden hacer, pero es un trabajo muy delicado. Bien. Entonces, dice, el tímpano ubicado al final del conducto auditivo, donde está el oído externo, que lo estamos viendo ahí en la imagen de la página 186, vibra como la membrana como la membrana de tambor al recibir las ondas sonoras. Y esta vibración son causadas y transmitidas y amplificadas por los huesecillos. Él vibra. Lo que es el tímpano, vibra, el tímpano lo está viendo ahí, la masa rosadita, esa es más grande. Cuando él vibra, él hace que el martillo, el yunque y el estribo vibren a su vez y perciban el sonido, bien, para que luego lo pasen a lo del oído interno, que ya el oído interno lo manda al cerebro para que perciba qué tipo de sonido puede ser. Bien. Bien, aquí en la parte de abajo hay otra cosa que se llama trompa de Eustaquio. Se encarga de controlar las presiones en el oído medio y equilibrar la presión a ambos lados del tímpano para que las ondas se transmitan de manera eficiente. Eso lo subraya porque eso forma parte del oído medio. Bien, él lo que hace es que mantiene el equilibrio. Por eso que usted ve que tiene como una cavidad delgadita y luego sale una grande, porque él va a botar para mantener el equilibrio entre el tímpano y los huesos para que no se rompan. ¿Ok? Vamos al oído interno, la ventana oval. Conecta el oído medio con la cóclea o caracol. Eso lo subraya. Dice, en el interior de esta estructura hay un líquido que transmite las vibraciones hasta el órgano corti. Eso lo subraya. Que posee las terminaciones nerviosas encargadas de enviar el estímulo hacia el cerebro a través del nervio auditivo. Bien, como le dije ya, el oído interno es el que manda directo el sonido al cerebro para que ¿cómo se llama? Interprete lo que hay, lo que él puede escuchar. Ahí vemos el nervio auditivo, es la parte amarilla, eso que se ve ahí pegado al caracol o cóclea. La ventana oval, que es lo que está pegado ahí casi entre el martillo y el caracol. Y el órgano de Corti, que se lo pusieron aparte, dice que contiene células ciliares, que son los receptores de las ondas sonoras. Estas células tienen unas terminaciones muy sensibles que registran las vibraciones del sonido. Eso lo subraya. Al ser estimulado, las células ciliares generan los impulsos eléctricos que son transmitidos al cerebro mediante los nervios auditivos. Esas células ciliares son las que hacen que usted pueda escuchar, porque ellas al recibir la onda sonora ya se mueve y al moverse eso se transmite a los nervios auditivos para que el nervio auditivo lo transmita al cerebro. Bien, muy importante eso. Página 188. La audición y la contaminación auditiva, lo que hablaba la clase pasada, hay mucha contaminación auditiva ahorita mismo, acústica o auditiva en el mundo. Dice que la contaminación acústica es producida por sonidos cuya intensidad y frecuencia resultan molestos y pueden producir daño físico y psíquico. Eso lo subraya. Bien. En la actualidad existen muchas fuentes de contaminación acústica. Por ejemplo, el ruido generado por maquinarias, vehículos, obras de construcción, aviones o discotecas. Bien. Cuando usted camina por la calle y está en construcción que usan el taladro para picar el suelo, eso le molesta el oído. Usted siente el sonido, un sonido que lo molesta. Eso a la larga daña el oído de la persona que lo usa. Por eso ellos se usan unos tapones. Bien, porque si no usan tapones, a la larga él va a quedar sordo. Va a poder trabajar de esos 2, 3 años más y luego va a quedar sordo por causa de la contaminación acústica. Bien, es nocivo para la salud de la mayoría de las personas. Igual las personas que trabajan en los aviones, esas que los mandan, que usted lo ve con las señales, ellos tienen chaleco y también tienen unos audífonos para evitar que le entre el sonido, porque si no se le daña el oído. Bien, por eso siempre es importante mantener las normas de que le pongan las empresas, ¿no? Pues la ponen por algo, no por molestar. Igual las discotecas sí es diferente. La gente que va a la discoteca escucha la música alta, muy alta. Entonces ya ellos sí, a la larga, cuando uno va mucho tiempo a la discoteca o muchos años, empieza a quedarse sordo. No va a quedar sordo al 100%, pero sí va a escuchar bastante menos. Dice que la contaminación sonora puede generar efectos nocivos para la salud como irritabilidad, cansancio crónico y hasta incidencia de enfermedades cardiovasculares. Mire todo lo que puede causar eso. En la página de atrás ya hablaba que hay un líquido en el oído. Ese líquido, si se le sale,
afecta muchas cosas, como puede ver de la salud. Si el líquido se sale o se corre, las personas empiezan a sufrir de mareos. ¿Por qué? Recuerde que su oído, con el líquido que está en el oído, es lo que mantiene el equilibrio del sistema nervioso. Por eso que usted no se tambalea de lado a lado ni anda mareado siempre, porque el oído es lo que mantiene el equilibrio. El líquido que está dentro del oído es lo que mantiene el equilibrio. Cuando ese líquido se derrama, las personas empiezan a sufrir mareos y se caen, no pueden caminar bien, que parece como si estuviera borracha, pero no es así. Lo que pasa es que el líquido del oído se fue, se le salió, ya sea por un mal golpe, porque sufre de presión alta, por muchas de esas cosas. Bien, el oído es lo que mantiene el equilibrio. Bien. Para evitar esta contaminación se puede adoptar dos tipos de medidas, activas y pasivas. Eso lo subraya. Las activas actúan contra focos emisores de ruidos. Entre ellas está el uso de silenciadores en los automóviles, la prohibición del tráfico vehicular o del vuelo a baja altura en determinadas zonas urbanas y educación ambiental. Bien, muy importante eso. Eso de la prohibición de tráfico vehicular o de vuelo bajo alturas determinadas de zona urbana y educación ambiental es cierto. Cuando usted va a construir van a construir una barriada para cierta cantidad de personas por eso. Porque ahora imagínense que fuera como la ciudad, sí, para salir de las barriadas siempre puede haber un tranque para salir. Pero usted no escucha a toda la gente pitando a la vez como en la ciudad. En la ciudad se escucha a la gente pitando, la gente que está construyendo. Además de eso se escucha el ruido de las empresas que tienen alguna maquinaria dentro de la empresa. Todo eso contamina el ambiente y el oído, contaminación acústica o auditiva. En cambio, en una barriada de una zona rural no pasa tanto eso porque si entran y salen carros, pero no se la pasan pitando o haciendo tanto ruido. Bien menos en el interior. En el interior de la zona, las casas están bastante un poco lejos de la carretera. Puede estar la entrada de la finca, pero la finca está más allá. Entonces no se escucha mucho ruido. Pasivas, amortiguan la propagación del sonido y su impacto. Entre ellas están la insonorización de discotecas o las viviendas, los auriculares antirruido, los muros y las barreras verdes para reducir el ruido provocado por el tráfico de las autopistas. Bien, eso es cierto. Son pasivas, son cosas que se ponen directas. La discoteca que se ponen paredes para que el ruido no salga además de dentro de la discoteca. Igual como le dije, las bandas cuando tocan música en un estudio, el estudio tiene que estar insonorizado. ¿Qué más le puedo decir? Los auriculares antirruido, que ya lo he mencionado bastante, siempre tienen que ponérselo las personas que trabajan con este tipo de cosas porque si no quedan sordos. Dice, el peligro de sufrir los efectos de la combinación acústica no depende solo de la intensidad de sonido, sino también del tiempo de exposición a la fuente sonora. Por ejemplo, un sonido de 90 decibeles puede llevar a ser tan nocivo como otro de 80 decibeles con un tiempo de exposición mayor. Por eso es recomendable no estar sometido a sonidos con nivel de intensidad alto durante un tiempo prolongado, como escuchar música con audífonos en volumen muy elevado. Se lo dije la vez pasada. Si usted agarra y usted se pone a ver serie de televisión, escucha música, todo el día pega el celular, pero todo el día con los audífonos puestos, cuando esté mayor va a quedar sordo, porque esto lo escucha alto por muchas razones. Lo escucho alto porque no quiero escuchar lo que está pasando en mi casa para concentrarme en la serie. Lo escucho alto porque quiero escuchar la música porque está pretty, esa música me gusta, así que yo quiero escucharla alto. ¿Qué ocurre? Con el tiempo usted va a quedar sordo, muy sordo, porque el auricular sí penetra directo el oído externo y suena ahí mismo en su oreja. La onda sonora pega directo al tímpano, golpeando el yunque y todo lo demás rapidito. Por lo tanto, no es lo mismo que usted esté caminando en la calle y que alguien esté picando un piso con un taladro a 2 calles de ahí. Sí, usted lo escucha, pero no está pasando cerca. No le hace tanto daño como ponerse auriculares. Las personas que trabajan 8 horas, salgo del trabajo en el metrobús, me pongo audífonos. Cuando llego a coger el metro, todavía tengo los audífonos puestos con la música. Llegué al trabajo, me pongo los audífonos para la computadora, para mientras trabajo escuchar música con la computadora. Todo eso alto. Me voy a almorzar, me llevo el audífono para ver lo que quiero ver en el celular. 8 horas. Vengo de regreso a mi casa y llevo el audífono puesto. Cuando llego a mi casa es que me los quito. O sea que casi 10, 12 horas con el audífono puesto, con la música alta. A la larga,
cuando llegue un par de años, la persona ya no va a escuchar. Va a escuchar muy, muy mal. Bien, estando joven. Porque el audífono le daña y el mismo celular se lo dice. Usted puede escucharlo en un nivel moderado, pero el tiempo de exposición lo daña. Quizás Aaron lo escuche en un nivel moderado, pero alguien lo escuche, Gabriel lo escuche en un nivel alto. Y a la larga, vamos a decir que Gabriel lo escucha en un nivel alto, pero ella lo escucha 2 horas. Pero Aaron lo escucha en un nivel moderado todos los días, 6, 7 horas. ¿Quién se va a quedar sordo primero, Aaron o Gabriela? ¿Quién de los dos se queda sordo primero? El Aarón, del nivel alto. los dos. Aarón. Los dos se quedan sordos, pero se queda sordo primero Aarón, porque él usa de 7 a 8 horas todos los días. Entonces la duración es más importante. Claro, el tiempo de exposición, ahí lo dice. No importa qué tan bajo lo escuche, el tiempo de exposición a la larga hace lo mismo daño que una persona que le escuche un nivel alto. A la larga va a hacer el mismo daño, quizá a Aaron se le va a dañar primero a Gabriela, porque Gabriela lo escucha 2 horas, pero de repente ya después Gabriela lo dejó escuchar. Y entonces eso pasa. Bien, el tiempo de exposición hace bastante daño, estar mucho tiempo con eso. Sé que la normativa vigente de emisión de ruido molesto en Panamá, considerado niveles máximos de intensidad sonora en distintos ambientes y tiempo de exposición. Por ejemplo, los periodos próximos, periodos máximos de exposición al sonido en los lugares de trabajo son de 8 horas a 85 decibeles, 4 horas 90 decibeles y 2 horas 95 decibeles y 1 hora a 100 decibeles. Además, las empresas deben realizar audiometrías periódicas a los empleados expuestos a ruido. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido un nivel de intensidad de 55 decibeles como límite superior deseable al aire libre, o sea, exposición de ruido al aire libre. Y eso de la audiometría es verdad. Todas las personas que utilizan en la construcción los taladros o cualquiera de estas cosas o cualquier empresa que sepa que su personal está expuesto a ruido dañino, tienen que estarle haciendo exámenes del oído cada cierto tiempo para ver si no se ha quedado sordo. Bien, porque si no, entonces tienen que, eso se llama pensionarlo, porque la persona perdió la audición trabajando. Bien, eso siempre es así. Si a una persona le ocurre algo en el trabajo, pierde un brazo, una mano, la empresa tiene que pensionarlo con el seguro porque eso lo hizo trabajando y no fue por culpa de él. A veces son cosas que pasan por negligencia del trabajo. Bien. Efecto de la contaminación acústica. Los efectos causados por la contaminación acústica son de tipo fisiológico y psicológico. Eso lo subraya. Entre los efectos físicos se reconocen las lesiones que afectan el oído externo, el oído medio, como la ruptura del tímpano y el oído interno. También se reconocen lesiones mixtas que afectan más de una porción del oído. Estas suelen ser más graves que las anteriores. Las lesiones de las células ciliares son irreversibles, es decir, que usted quedó sordo para toda la vida. Y ya que estas no tienen la capacidad de regenerarse. Si usted se le revienta el tímpano, de repente su tímpano con el tiempo, poco a poco se regenera. Pero si se le revientan ya los del hueso interno, un yunque, algo así como le dije, que son huesos, y los huesos sanan, sí sanan, pero esos huesos son tan pequeños que le va a tomar bastante tiempo recuperarse. Usted va a estar sordo un periodo de tiempo bastante largo. Y las células ciliares, que son las principales, porque como le dije, ellas agarran, perciben el sonido y ese sonido lo transmiten al sistema nervioso, que es el que le dice a usted que escuchó. O sea que si eso se rompe, como son células, ellas no se regeneran, esas células ciliares no se regeneran y por lo tanto ya usted no va a escuchar, se quedó sordo. Puede tener el oído externo y el oído medio perfecto, pero si el oído interno en esa parte está dañada, está listo. Dice que los efectos de índole psicológico pueden ir desde el insomnio e irritabilidad que dura poco tiempo hasta una alteración permanente de la conducta a la cual requiere atención médica. Generalmente la capacidad auditiva se va deteriorando con la edad. Este deterioro se incrementa debido a la exposición de sonido que se acerca al umbral del dolor o lo supera. La mayoría de las personas de 30 años o más no perciben sonidos en frecuencias superiores a 15.000 Hz. A los 50 años el límite desciende a 12.000 y a los 70 a 6.000. Eso significa que de un par de años usted no va a poder escuchar ciertos sonidos, a menos que se haya cuidado bien el oído y pueda hacerlo tranquilamente. Bien, es muy importante eso. Lo que habla del índole psicológico, hay muchas personas que sufren de insomnio y a veces no saben por qué. Es porque trabajan en un lugar donde hay demasiado ruido. Entonces ya su cerebro está tan cansado y agobiado que cuando quiere ir a dormir, él piensa que todavía está lleno de ruido. Entonces no duermen. Y se ponen irritables.
Sé que a pesar de lo anterior, la edad no es el único factor que incide en los problemas de audición de las personas expuestas a altos niveles de ruido. Durante un tiempo prolongado también se sufren alteraciones de su oído. Por ejemplo, diversos estudios realizados a personas indicaron una baja audición en las frecuencias altas, 3000 y 6000 Hz. En particular, alrededor de 4000 Hz la pérdida se amplía con el tiempo hasta afectar frecuencias de los 500 y los 2000 Hz. Es decir, presentan dificultad para escuchar cualquier conversación. Existen varias soluciones para mejorar la capacidad auditiva, por ejemplo, audífonos. Es un aparato electrónico que amplifica el sonido y estos reciben las ondas sonoras por medio de un micrófono, el que se convierte en las ondas de señal eléctrica, y el amplificador aumenta el volumen de la señal y envía el sonido al oído a través de un altavoz. Bien, prácticamente el audífono hace todo y nomás se lo pasa usted dentro de su oído en un altavoz para que usted pueda escuchar bien lo que se está diciendo. ¿Ok? Vamos a la página 190. Dice, aplicaciones del sonido. Los seres humanos no son capaces de emitir ondas de ultrasonido para detectar objetos en la oscuridad. No lo podemos hacer. Bien, no lo hacemos como los murciélagos y otros animales. Sin embargo, han podido crear instrumentos que le permitan examinar lugares a los que no es posible acceder directamente con el fondo marino o el interior del cuerpo. A continuación describen las aplicaciones del sonido en la navegación, la medicina y en la fotografía. Eso lo subraya. Aplicaciones de la navegación, aplicaciones de la medicina. En la navegación está el sonar. Todo el mundo conoce el sonar, lo ha visto en la película. Ese que a medida que va girando, pita, pip, y va detectando todo lo que hay a su alrededor. Pip. Entonces, el sonar o Sound Navigation and Ranging es un instrumento que se utiliza en la navegación para localizar el fondo del mar, ballenas, submarinos, arrecifes corales, entre otros. También se emplea para localizar bancos de peces. Eso lo subrayo. El aparato emite ultrasonidos hacia la superficie del océano. Las ondas se transmiten por el agua hasta que se encuentra con un obstáculo y luego se refleja y se devuelve al dispositivo emisor. Así el sonar actúa alternadamente como emisor y receptor de ondas sonares. Se sabe la distancia a la que se encuentra el cuerpo midiendo el tiempo que tarda en regresar y el ultrasonido del detector, ya que la rapidez de propagación del sonido en el agua es conocida. Cuando el sonar golpea lo que hay, tira una onda sonora, golpea lo que hay, eso rebota. Y al rebotar se dan cuenta si demora cierta cantidad de tiempo, a qué profundidad está. Y además de eso también le dice qué forma tiene el objeto cuando regresa. Es muy importante el sonar. Ha servido para muchas cosas. Bueno, la mayoría de las cosas la hemos utilizado para la guerra, pero se pueden utilizar para muchas otras cosas. Aplicación en la medicina. La ecografía es un dispositivo que se usa para estudiar órganos internos del cuerpo humano y su modo de funcionamiento es similar al sonar. El ecógrafo y envía ultrasonido a distintas partes del cuerpo. Se lo subrayo. Estas ondas penetran las capas de la piel y se desplazan a mayor o menor velocidad dependiendo de la densidad del tejido. Cuando los ultrasonidos chocan contra el órgano que se quiere estudiar, se refleja y la onda reflejada es captada por el instrumento. Finalmente, la señal recibida se transforma en una señal eléctrica que se convierte en una imagen, la que se muestra en la pantalla. Bien, eso es así. El ecógrafo es igual que el sonar, va tirando ondas. A medida que va traspasando la piel humana, encuentra el órgano que se quiere ver o lo que se quiere ver y luego lo transforma en una imagen por medio de una señal eléctrica. A diferencia de los rayos X utilizados en la radiografía, la energía de las ondas ultrasónicas no es dañina para el organismo. El rayo X sí le hace daño. Por ejemplo, las ecografías son el método elegido para estudiar la evolución del embarazo o dolencias en órganos sensibles como el corazón. Eso lo subrayo. La ecografía siempre se la hacen cuando son cosas del estómago, el hígado, riñones, además de, ¿cómo se llama eso? El corazón, como se dijo, y los embarazos, que es prácticamente como el CAT computarizado. Se parecen, pero no son iguales. La ecografía es mucho más clara. Bien, el rayo X, cuando le toman una medida, el rayo X es para ver más que todos sus huesos. Bien, sí salen los otros órganos y se ven apenitas, pero la ecografía sí se lo muestra directo como es, como está y qué está pasando. Dice, una variante de la ecografía convencional es la ecografía Doppler, que utiliza el efecto Doppler para visualizar además el flujo sanguíneo de otras sustancias en el cuerpo y se utiliza para identificar enfermedades coronarias o en los vasos sanguíneos como obstrucción arterial, varicocele o deficiencia en las válvulas cardíacas, entre otras.
La ecografía prácticamente con el efecto Doppler le dice dónde está pasando algo y dónde no exactamente y por qué. Que recuerde que el efecto Doppler es que entre más cerca está, se va a ver mejor, ¿no? Y se escucha mejor que entre más lejos. Además de la ecografía en medicina, se utilizan emisores de ultrasonido para tratar diversas dolencias. Los ultrasonidos de menor frecuencia se emplean en el tratamiento de dolores musculares y los de mayor frecuencia se usan para destruir cálculos virales, biliares o renales. Este procedimiento se conoce como litrosia. Eso lo subraya. Algunos estetoscopios modernos funcionan a base del efecto Doppler. También las ondas del ultrasonido se utilizan en limpieza dentales y para higienizar material quirúrgico o del laboratorio. Bien. Ahora vamos con la musicoterapia. Hace varios años se están investigando el efecto de la música en los seres humanos. Psicológicamente la música puede evocar y estimular diversas emociones y sentimientos. Es una fuente de placer que puede provocar relajo y suprimir las sensaciones de estrés. También puede traer a la mayoría olores y colores y modificar el estado de ánimo de las personas que la escuchan. Bien, la musicoterapia es una de las terapias mejor tratadas en el mundo. Cuando la gente decía que la música servía como terapia y le decían que estaban locos, a la larga se llegó a estudiar y se dio cuenta que era algo increíble. Habían personas que sufrían de autismo, síndrome de Down, que actuaban mejor cuando escuchaban música o una melodía. Bien, igual el ser humano. Entonces, usted puede ponerse a escuchar música que lo relajen y a la larga su cerebro se va a relajar y hasta sueño le va a dar. Bien, puede escuchar música que lo hagan feliz y lo van a hacer feliz porque a la larga el sistema nervioso con el cerebro se dan cuenta que dentro de su cabeza o lo que usted está respondiendo hay un estímulo de felicidad, así que usted se va a sentir mucho mejor. Eso es lo que hace la musicoterapia. Bien, y ha ayudado bastante a las personas en lo que es la depresión, el autismo y estas enfermedades así, ya que los ayuda bastante a integrarse mejor a la sociedad. Dice, el uso de la terapéutica de la música se denomina musicoterapia y se ocupa del mantenimiento y mejoramiento de la salud tanto física como mental a través de la música. Eso lo subraya. Esta práctica es ideal para todas las edades. Su efectividad está probada en niños, adultos como trastornos neurológicos, problemas de aprendizaje, autismo y dificultad de integración. También sirve de apoyo para el tratamiento de adicciones y discapacidades. Cuando ya entra esta parte de adicciones y discapacidad, habla mucho de las personas que se deprimen. Hay personas que consumen droga toda su vida y como tratan de dejarlo, como dependen tanto de ella, caen en depresión. Así que la música los ayuda a mantenerse bien, siempre y cuando sea una melodía que los ayude a estar así, tranquilos. Bien. Dice, la musicoterapia en Panamá, en la musicoterapia apenas está iniciando en Panamá, aunque ya en otras partes del mundo es una disciplina muy reconocida y utilizada. En el 2016 se realizó en Panamá el cuarto simposio latinoamericano de musicoterapia. Bien. Aplicación en la fotografía. Algunas cámaras fotográficas modernas emplean ultrasonido para medir la distancia del objeto que se quiere fotografiar. Otras cámaras digitales tienen un sistema de limpieza del sensor mediante ultrasonidos y así se evita la acumulación de polvo que origina manchas en las imágenes obtenidas. Bien, son bastantes cámaras que son así. Las cámaras ahora ultrasonido sirven bastante porque pueden detectar hasta un poquito más lejos, tomar fotos más lejos. Eso ya lo usan bastante más en el área científica. Bien, pues voy a pasar la lista, quedan 5 minutos. Arboleda, Arjona, Presente. Atencio, Batista, Presente. Barreto, Presente. Camaño, Carrasco, Carrillo, Castro, Chávez, Presente. Chen, Davis, ¿dónde está? Davis, Presente. Presente, profe. Gil,
Muñoz, Nieto, Piti, Ramea, Ramos, Robles, Salas, Vargas. Presente. Bien, pues quedamos hasta aquí. Puede salir.